Una vez más en el programa Preguntas y Respuestas, comenzamos a contestar la primera, que viene de Vidal Site Alain y dice: cuando en Primera de Juan, algunos capítulos, el apóstol hace énfasis en amar al hermano, ¿se refiere todas las veces al hermano en la fe de Jesucristo o al ser humano en general como hermano de raza humana? En la epístola, Juan se refiere a amar al hermano espiritual en Cristo. Sin embargo, la enseñanza general de la Biblia es que debemos amar a todos, incluyendo nuestros enemigos, porque así lo hace Dios. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. 39 estilistas. ¿Qué opinión le merecen comentarios desde el liderazgo de algunas congregaciones que Jesús está volviendo, que debemos preparar el camino porque Él vuelve para reinar en Jerusalén y se le debe decir a las personas eso? Porque según Mateo 24:14, hoy es el tiempo y somos nosotros los que debemos preparar el camino para que venga a reinar el Padre en la nueva Jerusalén. Por tanto, debemos pedir por Jerusalén, porque ahí va a venir Jesús con el Padre para reinar. Me gustaría conocer su opinión sobre este comentario. Lo primero que quiero decir es que hay una revolución de cosas mezcladas que nada tienen que ver una con otra. Capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético, escatológico, para los tiempos de la tribulación y la venida del Señor, no para ahora. Los creyentes sabemos que Jesús va a venir en su segunda venida y va a reinar en Jerusalén. Ahora, ¿qué significa preparar el camino para que venga? De la misma manera que vino en su primera venida, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, así ocurrirá en su segunda. ¿Qué es eso de que venga a reinar el Padre en la Nueva Jerusalén? Quien ha sido designado como rey no es el Padre, es el Hijo, y ha sido designado por el Padre. Debemos pedir por Jerusalén, por supuesto, y por Londres y por Pekín y por cualquier ciudad del mundo, para que Dios salve personas ahí, no solo por Jerusalén. Aizpurua. Los testigos de Jehová, desde niños a ancianos, diariamente visitan casas y comparten su literatura y estudios en las calles. ¿Por qué no es común que nuestras iglesias evangélicas hagan lo mismo? Bueno, supongo que las iglesias evangélicas tienen cada una su sistema para evangelizar y enseñar a los que son alcanzados por el Evangelio. El celo de los testigos no es otro que el celo de una secta, de alcanzar a cuantos puedan para esclavizarlos en la secta, de modo que cada vez tenga un mayor número de personas que contribuyen al enriquecimiento de la organización y de sus líderes. Sin embargo, no dejo de reconocer que necesitaríamos los cristianos evangélicos un mayor celo para extender el Evangelio de la gracia en nuestro medio. Pablo H. Palermo. Hay milagros de sanación de parte del Señor donde queda claro que por su fe en Jesús fueron sanados. Pero ¿qué respecto al perdón de pecados? Cuestión principal para la eternidad. En los siguientes pasajes, por nombrar algunos como la curación del paralítico en Betesda, Juan 5:1-9, la curación del hombre de la mano seca, Mateo 12:9-14, o la de la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34, donde solo se explicita o se indica el milagro de sanidad, pero no se nombra el perdón de pecados, como sucedió con el paralítico de Capernaum, Marcos 2:1-5, donde ahí se nombra el perdón de pecados. Estas personas
¿fueron todas sanadas? ¿O se deduce que por ser sanadas también recibieron el perdón de los pecados, aunque no fue su intención principal el perdón de pecados, porque no tenían presente su condición de perdidos? ¿Podría aclararlo? El hecho de que Jesús haya perdonado pecados a algunos de los sanados por él, no supone que cada sanidad conllevase el perdón de pecados, sino la sanidad física. Ahora bien, el achacar la acción de Jesús y decir que la sanidad se realiza por fe del sanado no es bíblico. El que no recibiese al Señor o del Señor, todos ellos, el perdón de pecados, no supone que no se sintieran pecadores. 14. ¿Qué es volver a las sendas antiguas? Pues es regresar al estilo de vida que conlleva bendiciones de parte de Dios. Las sendas antiguas son las que la Biblia manifiesta, entre ellas, por ejemplo, volver a la oración, a la lectura, a la predicación, a la obediencia de la palabra, a la santidad de vida, etcétera, etcétera. En ningún momento se refiere a regresar a formas religiosas antiguas, como una práctica diferente de culto, un sistema distinto de alabanza, una forma diferente de vestir, etcétera, etcétera. Sendas antiguas son las sendas en donde Dios puede bendecir a su pueblo. Josué: si un pastor pasa más de 3 meses sin exponer la palabra de Dios en la congregación que el Señor le ha dado para pastorear y asigna a sus líderes o predicadores invitados para cumplir esa tarea, ¿es normal o está dejando de cumplir su llamado a ministrar la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El pastor sabrá cuándo debe predicar él y cuándo usar otra persona preparada para hacerlo. Sin duda alguna, una de las responsabilidades pastorales es dar alimento al rebaño que Dios puso a su cuidado. De otro modo, predicar la palabra para el crecimiento, edificación y conducción de la congregación. Yayan: he escuchado muchas veces a predicadores y personas cristianas decir que Dios no ama a los pecadores. Hace unos días vi un vídeo de R.C. Sproul donde él decía que al escuchar predicadores que decían que Dios amaba a todos, él lloraba por esta mentira, puesto que Dios no ama a todos. Me viene a la mente cuando dice Efesios 2:5 que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, y me pregunto cuál es la interpretación correcta de ese versículo. No quisiera yo transmitir a alguien que Dios no ama a los pecadores, pero tampoco quiero transmitir que sí los ama si algunos de estos conceptos están equivocados. ¿Cuál es la verdad de esto? Que es predicado muy a menudo. Entiendo que Dios aborrece al pecado en cualquiera, pero Él ama o no a la persona. No sé qué es lo correcto o lo bíblico. ¿Puede explicarme, por favor? Muchas veces la teología se convierte en filosofía. De manera que si el que enseña cree que Dios solo ama a los que salva y solo salva a los elegidos, llegará a la conclusión lógica para él, pero ilógica para la Biblia, de que Dios no ama a los pecadores. No es verdad. Solo una cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Quién es el mundo? Estos que dicen que Dios no ama a todos, dicen que ese mundo son los salvos y los escogidos. Entonces, usemos el término mundo y pongamos escogidos.
y cambiemos ese término mundo en donde aparece en todo el Nuevo Testamento por escogidos, a ver qué ocurre. ¿Quién es el mundo? Los pecadores perdidos. ¿Lo ama Dios? Naturalmente que sí. Y Dios nos amó estando muertos en nuestros pecados. Por tanto, Dios ama a los pecadores. Dios ama a los perdidos y dio a su Hijo por ellos. Dios no puede dejar de amar, porque Dios es amor. Yad Yari. Otro concepto que he escuchado a predicadores y leído en algún libro es que Dios no escucha las oraciones de todos. Solo para arrepentimiento es que escucha la oración de cualquier persona. Sinceramente no sé cuál es la verdad. ¿Podrá decirme bíblicamente si esto es cierto? Muchas personas oran a Dios y me pregunto qué pasa con esas oraciones que la gente llega a hacer sobre su vida común. Mi querido amigo, cuando se hace una afirmación, hay que sustentarla con un versículo. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que Dios no escucha las oraciones de los perdidos? Entonces no ha escuchado tu oración y la mía cuando pedimos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Dios escucha la oración. Libertador. Las 24 órdenes sacerdotales de Primera Crónicas 24, 7, 19 son una representación de los 24 ancianos de Apocalipsis. Le pregunto esto porque Dios le dijo a Moisés: haz todo según el modelo que te mostró el Señor en el cielo. El modelo tiene que ver con el tabernáculo, no con los órdenes sacerdotales. El modelo tiene que ver con el templo, es decir, con el tabernáculo del desierto, no con la iglesia. Posiblemente no fue tanto el modelo para hacer el mueble, sino el significado de lo que el mueble significaba o tenía. El santuario de Dios hoy es la iglesia, y los 24 ancianos pueden ser una representación de la iglesia en la que hay tanto judíos, 12 tribus, como gentiles, 12 apóstoles. José Acosta, con respecto a los diezmos, ¿se aplica esa práctica para la iglesia actual o solo era para Israel? El diezmo es una referencia mínima de ofrenda que tenía que darse a Dios. Sin duda, era la obligación mínima para cada israelita. En el tiempo actual no se habla de diezmo, porque todo cuanto tenemos nos ha sido dado por Dios, que nos compró a nosotros para Él. Por tanto, se enseña a reconocerlo en las bendiciones que recibimos de Él, y así, de acuerdo con esa percepción, podemos ofrendar. Pero el diezmo será siempre una referencia, no una obligación que puede orientar nuestra ofrenda. Ella Wagnes. Creo que no he escuchado si ha respondido antes a esta pregunta. ¿Podría explicarme a qué se refiere 1 Timoteo 2:15? ¿A qué hijo se refiere el texto original? Sí, se ha contestado ya a esta pregunta, pero voy a repetirla nuevamente. Hay una alternativa de lectura en que se puede utilizar hijo en singular, y algunos consideran que este hijo fue Jesús, que la mujer se salva por engendrar este hijo, por supuesto del Espíritu, por el que se salva la misma madre, ya que María se regocijaba en Dios su Salvador. Pero lo más concordante es que el texto se refiera a la mujer, madre de familia, que se santifica, es decir, su vida de santificación, su ocupación delante del Señor, se cumple
con la atención y el cuidado de esos hijos que ha engendrado. Sin embargo, se entiende que es la mujer casada la que tiene hijos. Y además de eso, para santificarse, el texto sigue y dice que debe permanecer en la fe, amor y santidad con modestia. Salta hostal. ¿Cómo podría explicar de manera simple la unión hipostática en cristología? Explicar de forma simple una de las doctrinas más difíciles de la cristología es imposible. Simplemente te diré que Jesucristo es una persona divino-humana, el Verbo encarnado, con dos naturalezas que subsisten en esa persona divina, en hipóstasis de naturaleza, por lo que es Dios hombre. No podemos simplificar una verdad compleja como es esa. José Miguel H.R. Me gustaría preguntarle respecto a los gays, pues parece que todos eluden las preguntas respecto al tema y creo que sería bueno saber algo al respecto. ¿Qué le sucede a un gay? ¿Está poseído por un espíritu inmundo? ¿Es una enfermedad? ¿Es una influencia satánica? ¿Dios lo ha entregado a una mente reprobada, como dice Pablo en Romanos? Pues muchos de ellos dicen que tienen esa inclinación sexual desde su niñez e incluso muchos intentan dejarlo y no pueden. Hasta he oído de cristianos que en su día fueron gays y que aun cuando ven a un hombre guapo se sienten atraídos o tentados. La verdad que no sé cómo abordar la pregunta, pero de continuo me lo preguntan y no sé qué responder. Esta es una pregunta muy técnica y necesitaría la respuesta de un psiquiatra o de un especialista médico en conductas. Ahora bien, una cosa es la inclinación personal, que puede producirse por disfunción hormonal, por alguna causa endógena, de manera que hay una sensibilidad hacia el mismo sexo. Otra cosa muy distinta es la práctica de la homosexualidad. La primera es una condición, la segunda una corrupción. La primera puede ser una disfunción, la segunda es un pecado. El pecado origina cambios contrarios a la misma razón de ser del hombre, y eso lo desarrolla el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos. La práctica de ese pecado trae como consecuencia el juicio de Dios, como la Biblia enseña. Jugando y riendo. Pregunté, y sabiendo que es de un mes la espera, llevo este tiempo esperando la respuesta y ya no sé si pasó o no me he dado cuenta o no ha salido aún o si la han pasado de largo. Vuelvo a preguntar con todos los respetos. He escuchado que en el pasaje que dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Jesús le responde, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, que en el original está diciendo que eso no ocurre nunca. Por tanto, es una mentira lo de los milagros y echar fuera demonios, etc. ¿Qué opina usted? Primero, la pregunta sí ha sido contestada, pero vuelvo a responderla. El original dice lo que dice el texto. El Señor no puede mentir. Por tanto, cuando Él dice que algunos responderán eso en el juicio, es verdad que lo hicieron y no es mentira, y así ocurrió. Vuelvo a recordar que quien afirma algo tiene que demostrarlo con un texto bíblico y no con una opinión personal. Sobre todo cuando dice que el texto original no es el correcto. Lo que ellos dijeron era verdad, porque los demonios fueron expulsados no por su poder, sino en el nombre de Jesús. Y el evangelio que predicaron era el evangelio del reino. Por tanto, era el evangelio correcto. Una cosa es
la acción, otra cosa es la persona. Jugando y riendo. Si el alma es la personalidad de uno, sus sentimientos, carácter, etc., la segunda persona de la Trinidad tiene alma. Y de ser así, al obtener cuerpo fue su misma alma o tuvo otra. Creo que entenderás perfectamente por dónde voy. Dios es Dios, incomparable con el hombre, y además Dios es espíritu. Por tanto, no le corresponde a él lo que corresponde a los hombres. Ahora bien, la segunda persona encarnada en su humanidad como hombre tenía un alma humana, un espíritu humano y un cuerpo humano. Pero en ningún modo el alma del hombre Jesús era el alma divina de la segunda persona, porque no existe eso en el plano de la deidad. Ángela Silva. Primero de Samuel 3:1, ¿qué significa? Es decir, que cuando falta la palabra de Dios el pueblo se desvía. El texto asegura que en el tiempo de Samuel Dios no hablaba tanto como en otros momentos por medio de los profetas. Sin duda, la ausencia de la palabra tiene efectos perniciosos para los hombres y especialmente para los creyentes. Esto podría aplicarse hoy a quienes no predican la palabra, pero solo como una aplicación, no como una interpretación del texto al que te refieres. También Ángela Silva dice una buena intención en el siglo IV en el concilio para refutar la deidad de Cristo fue peor el remedio que la enfermedad. Es decir, la Virgen María era Madre de Dios. Es sin duda una afirmación, lo que tú dices, no una pregunta. Cuando usamos términos que no están en la Biblia, solemos acarrear problemas, tratando asuntos que podrían ser expresados de otra manera, como es este caso concreto al que ya nos hemos referido en otro programa. Daniel González, ¿qué es lo que quiere decir el texto de Eclesiastés 5:4-6? El ángel o mensajero puede maldecirte por no pagar los votos. ¿A qué voto se refiere? Voto en ese contexto es una promesa que se hace a Dios sin importar de qué se trate, simplemente tiene que ser cumplida. De ahí la expresión, cumple lo que prometes. Cuando mientes a Dios, puedes esperar un juicio sobre ti. Ángel aquí puede referirse a Dios o a un ángel de Dios que escucha lo que se ha prometido y puede ser enviado por Dios como mensajero de juicio, no sale de él. Recordemos lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Mintieron a Dios y fueron muertos. Antonio Fernández Heredia, ¿qué diferencia hay entre el tiempo Cronos y Kairos? El tiempo Cronos es lineal, es el tiempo que pasa, que se va consumiendo, que puede ser medido. Por ejemplo, son las 8:20 y la reunión termina a las 8:30. Cronos. Pero Kairos es el momento en que algo importante sucede. Por ejemplo, una época. Se suele decir en la geografía, por ejemplo, la época de las glaciaciones. Eso es un Kairos y representa un lapso de tiempo diferente al tiempo habitual, que es el tiempo Cronos. Antonio Fernández Heredia. El llamado Día del Señor es desde que empieza la gran tribulación, pasando por el reino milenial hasta cielos nuevos y tierra nueva. Si no es así, explíquemelo, por favor. Es correcto. Ese es el tiempo y de esa manera. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Deseamos que el Señor bendiga vuestra actividad en el día y en los sucesivos y os invitamos a estar con nosotros en el próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención.